Listo, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Qué gusto tenerlos por acá. Hoy 20 de diciembre del 2023, ya estamos muy cerca de Navidad. Vamos a continuar con los temas que hemos venido analizando en la materia de finanzas corporativas. El día de hoy vamos a ver cuatro puntos principales. Estos son el flujo de efectivo que ya vimos. Bueno, previamente vamos a hacer un recorder, es flujo de efectivo de los activos. Vamos a ver qué es el flujo de efectivo de los acreedores, cuál es el flujo de efectivo de los accionistas, además, y también vamos a hacer un análisis del estado de flujos de efectivo. Entonces, como les venía mencionando yo anteriormente, son estados que van por el mismo camino, pero son muy diferentes. O sea, en cierta información que nos brindan en su elaboración son diferentes. Por ende, tenemos que saber cuál utilizar cuando nosotros vayamos a hacer un análisis financiero, cuando vayamos a hacer la parte del manejo corporativo de las finanzas, ¿ok? Entonces, ¿alguien puede mencionarme qué vimos la clase anterior, qué parte se le grabó, qué le pareció interesante? ¿Puede refrescarme un poco la memoria? Continuemos. No se peleen por participar, tranquilos. Dinero. Bueno, la casa anterior se vio sobre, primero vimos la tasa del impuesto promedio marginal, eran Ya, los ingresos, los costos, la utilidad. Tasa promedio decía que es un tipo de impuesto. El flujo de efectivo, que es la parte importante de la empresa, que es netamente cómo se mueve el dinero. Luego vimos también la tasa promedio marginal, la utilidad operativa, utilidad neta. ya, Mm, correcto. Gracias, Osvaldo. De los que están con la cámara apagada, vamos. A ver, vamos. María Correa, ¿qué puede decirnos de la clase anterior? ¿Qué entendió? Hija, la clase anterior no pude estar. ¿Y no revisó la clase? No, no tuve tiempo. ¿Y ahora cómo hacemos ahí? Tiene que aplicarse más, señorita, porque está perdiendo. Esta clase no la va a entender si es que no revisó la clase anterior. ¿Ok? ¿Quién más? Ayúdame, por favor. Carely Sedamanos. Carely Sedamanos, ¿está por acá? Otra cosa, chicos, si yo veo que están conectados, están con la cámara apagada, el micrófono apagado y no dan contestación a los llamados que hay por parte del profesor, nosotros tenemos la potestad en el sistema de quitar las asistencias, ¿ok? Agregarlas no podemos, pero quitarlas sí podemos. Entonces, que tengan claro y tengan presente eso, porque también es una falta de respeto que solo ingresen, dejen conectada la sesión y no sean parte de la clase. En todo caso, avisen que no van a poder asistir, etcétera, porque en realidad están perdiendo participaciones y más que nada no están haciendo bien las situaciones. Por ende, si no pudieron asistir a clase anterior, tienen que revisar la clase. Tienen que ponerse al día, por ende yo siempre grabo la clase y la misma noche yo ya estoy subiendo las clases para que el siguiente día ya puedan visualizarlas. Yo no dejo pasar ni una semana ni dos para subir las clases, si se han dado cuenta. Otra cosa, en el YouTube también veo que no están revisando muchos las clases, sobre todo los que están faltando. Entonces, para que quede también constancia de que están revisando las clases, al momento de que la vean, dejen un me gusta, dejen un comentario, etcétera. ¿Ok? ¿Estamos claros? Me confirman con un dedito arriba para que quede constancia de que están en conocimiento de lo que les estoy mencionando, ¿ok?
Y otra cosa, si es que nosotros faltamos, como les digo, el área de las finanzas corporativas, bueno, las materias que ya son de este semestre, tienen una cadena de conocimientos que no nos va a permitir avanzar si es que no vemos la parte anterior, la parte previa. Por ende, si es que yo ya no he visto qué es el flujo de efectivo de los activos, o sea, yo ya di que es el flujo de efectivo de los activos y ustedes no vieron y ahora vienen a la clase y yo ya voy al flujo de acreedores, al flujo de accionistas y al estado de flujos de efectivo, no van a entender, realmente no van a entender, no van a, y yo no puedo repetir las clases porque faltaron la vez pasada, para eso están las grabaciones, ¿ok? Listo, muy bien. Ahora sí, ¿alguien más qué puede decirme acerca de los flujos de efectivo? Yo, ingeniero, de los flujos de efectivo hablaban que en verdad es una parte indispensable, ¿no? De las finanzas de una empresa, importante para que los administradores sepan cómo gestionar los recursos, hablaba. Decía que en este caso, el activo es el que debe proporcionar el flujo de efectivo, ¿no? Para cubrir las obligaciones del pasivo, como por ejemplo los acreedores, y también las obligaciones del pasivo, como a los accionistas. Ya, pero a los accionistas no les diga pasivo, dígales Patrimonio, perdón, del patrimonio, patrimonio. Eso. patrimonio, en este caso los accionistas, ¿no? Allí también un tema que vimos del estado de flujos de efectivo, los flujos operativos, los flujos de inversión, los flujos de financiamiento. Ya, muy bien. Muchas gracias, Claudia. Continúe, Samantha. Mm, Bueno, usted nos preguntó que qué nos llamó la atención y bueno, también aprendimos que las depreciaciones van negativas, pero en realidad no es una salida de dinero, sino em, es como que va negativa porque se daña la máquina o va pasando el tiempo y se va envejeciendo, digamos, perdiendo su valor inicial, pero no sale dinero. Eso me llamó mucho la atención y aprendí. Muy bien. Esa es una parte muy importante que ustedes como administradores financieros ya se dan cuenta que eso afecta al estado de resultados, pero no representa una salida de dinero, ¿ok? Muchas gracias por topar ese tema, Samantha. Muy buena participación. El resto, continúe, por favor. ¿Qué entendieron por flujo de efectivo? Silvana. Ingeniero, ya entré. Yo entendí más o menos que sería como un movimiento de dinero que, que se realiza entre la empresa o alguna empresa o entidad financiera. Ya. ¿Algo más? Mm, Eso sería o sea, ese es el concepto general que lo entiendo por flujo de efectivo, ¿no? Como que es el dinero que está en movimiento dentro de la empresa. Ya, muy bien. Tomemos ese concepto para empezar la clase. ¿Es el flujo de dinero? Sí, que se da dentro de la empresa también y también se da hacia afuera de la empresa. Pero los flujos de dinero se dan y se mueven a través de diferentes conceptos y diferentes magnitudes patrimoniales, ¿ok? O cuentas del balance y del estado de resultados, ¿ok? Estas magnitudes, estos bloques de cuentas que existen y que forman las características de esta, de estas agrupaciones de los estados financieros, nos ayudan a determinar el movimiento del dinero, ¿ok? Por ende, el flujo de efectivo de los activos nos está explicando toda la cantidad de dinero que se mueve, proviene y que va a través de los activos, ¿ok? De los activos de corto plazo, activos de largo plazo. Este flujo de dinero que se da de aquí tiene que cumplir ciertas características para que una empresa sea sana. Entre esas características, lo que pasa es que va a seguir también la misma forma de la ecuación contable. La ecuación contable nos dice que, ¿qué? ¿Cuál es la ecuación contable, chicos? Activo es igual a patrimonio, a pasivo más patrimonio. Muy bien.
o el patrimonio es igual al activo menos pasivo, y si se ponen a jugar con la ecuación les van a salir un montón de formas de plasmar esto, ¿no es cierto? Pero en sí vamos a esto, que la estructura económica, que son los activos, tiene que rendir los flujos suficientes de dinero y que estos flujos van a ser igualmente equivalentes a la suma de los flujos de efectivo que existen del pasivo y del patrimonio. En este caso, si nosotros nos referimos a los flujos, el flujo de efectivo de los activos es igual al flujo de efectivo hacia los acreedores. ¿Quiénes son los acreedores dentro de la estructura empresarial? ¿Quiénes serán? En este caso, un acreedor, por ejemplo, para una empresa comercial sería una entidad financiera, un acreedor. Ya, muy bien. Pero ¿por qué la entidad financiera es un acreedor? ¿Por qué creen que la entidad financiera es un acreedor y se le llama acreedor? Porque nosotros le debemos a ellos, por eso son acreedores. Ya. Vamos por otro punto también ahí para entender esto, porque no solo las instituciones financieras pueden ser acreedores. Puede ser que otra empresa también me prestó dinero, ¿ok? Y esa empresa también me fijó una tasa de interés. O puede que yo haya vendido bonos y estos bonos deben pagarse con un interés. Imagínate, Ricardo, en este caso, que mi empresa sacó a la venta bonos para financiarse y tú compraste uno de estos bonos. Entonces tú ya te conviertes en un acreedor de mi empresa porque yo te debo el dinero que tú me prestaste más el interés que yo prometí darte. ¿Ok? Entonces hay varios instrumentos de financiamiento que nosotros vamos a ver en la siguiente unidad. Es la unidad que recuerden que yo les había cambiado las temáticas, porque ahí nosotros vamos a enfocarnos netamente en cómo es el financiamiento en el corto, en el largo plazo, los activos financieros que pueden existir y los diferentes métodos de financiamiento de una empresa. Por eso es importante conocerlos, porque uno es más caro que el otro, uno es más barato que el otro, a veces el más caro me conviene más que el más barato, etcétera. Entonces, hay que analizar cierta cantidad de factores ahí. Pero los acreedores, en este caso, tienen la capacidad de exigir. ¿Por qué? Porque dentro de su rol eh, y dentro de su establecimiento como acreedor, ellos tienen una figura legal que les permite exigir en base a los reglamentos, en base a las diferentes variables que uno les ha puesto para que ellos puedan nuevamente pedir su dinero. ¿Me hago entender? Entonces, ellos tienen la capacidad de decirle a la empresa, oye, págame, ¿ok? Mientras que los accionistas, ¿qué podrán hacer los accionistas? ¿Será que los accionistas tienen la misma capacidad? ¿Qué entienden ustedes por flujo de efectivo hacia los accionistas? Ingeniero, los accionistas al invertir también van a esperar un rédito, ¿no? En un beneficio en relación a la inversión que están haciendo. ¿Correcto? Y si es que la empresa no gana, ¿podrán ellos exigir? Y eso le iba a decir, sin embargo, también puede haber pérdida. Claro, de alguna manera es como que ellos esperan más resultados, en el camino irán cambiando de estrategias, en algún momento invierten también, pero de alguna manera es como que, o sea, no es como que, bueno, yo conocí un caso, no sé si estoy equivocada allí, de que habían dos accionistas, del uno trabajaba dentro de la empresa y el otro, ambos invirtieron de manera igualitaria, ¿ya? Pero el uno trabajaba en la empresa, el otro no. Y cuando ya era el tema, el inversión, sacaban los balances y todo, pero el inversionista, digamos, el que no trabajaba allí, ¿no? O sea, él exigía, o sea, él decía, yo invertí, es como que exigía el pago no es como que se conformaba de alguna manera con el rédito, ¿no? Entonces, no sé allí en esa parte si ¿Cuál no se simplemente era conformaba? ¿El que el que trabajaba? no trabajaba, el que no trabajaba en la empresa, pues él decía que él hizo una inversión y que él Ya. esperaba un rédito porque ese dinero que él invirtió, él lo pudo haber usado en otro dinero y que en otro, no sé, en otro negocio y él esperaba un rédito, el que no trabajaba allí. El que trabajaba allí, en cambio, es como que sacaba los balances y le mostraba y decía, este es el resultado, eso es lo que hubo, pero ahí había desacuerdo. No sé si eso ya
era más por un tema personal o si estaba igual en su derecho, más bien ahí sí nos aclara. Porque lo que yo entiendo en cambio es que ellos um, deberían ver pues no el manejo de la empresa y en ciertos puntos cambiar estrategias, pero no es como la obligación, el banco o la tarjeta de crédito, el que no importa cómo me vaya, o sea, igual yo tengo que pagar. Ujú. Ya, verá, a ver, en el caso de que usted menciona, si nos vamos a las posiciones de ambos, eh, uno de estos accionistas trabajaba en la empresa, ¿no es cierto? El accionista que trabaja en la empresa, aparte de que tiene sus acciones, es muy aparte lo que él trabaja dentro de la empresa, porque para que haya trabajado dentro de la empresa, él tiene que tener una relación de dependencia con la empresa y la empresa tiene que cumplir con sus obligaciones, ¿ok? Para cada una de las partes que están inmiscuidas dentro de la empresa. Es decir, si yo contrato trabajadores, tengo que pagarles, ¿no es cierto? Y estos pagos van a significar flujos de dinero que van a tener que salir de mi empresa. ¿Por qué? Porque tienen que atender eso que se ha dado. En cambio, los accionistas únicamente van a recibir lo que la empresa les esté dispuestos a dar por el buen funcionamiento o mal funcionamiento que hayan hecho, buena utilización o mala utilización que hayan hecho de sus activos para generar flujos de dinero. ¿Me hago entender? De nada me sirve a mí ser un empresario que tiene 1 hectárea de maquinarias, de terrenos, de galpones, si es que yo la tengo parada, ¿no es cierto? Si es que está dormida mi empresa y no produce nada, pues realmente yo voy a generar $0. ¿Qué le puedo dar a mi accionista? Nada, ¿no es cierto? Es por eso que quiero que entiendan los flujos de la siguiente forma. Este ejemplo justamente se me está ocurriendo hoy, espero que lo entiendan y si es que lo entienden, pues ya va a ser parte del método de estudio de mí. A ver, chicos, vamos con esto. Muy bien, imaginemos lo siguiente. Imaginen que existen 3 círculos. En este círculo va a funcionar la empresa. Este círculo de acá son los accionistas. Y este círculo de acá son los bancos. ¿Ok? Vamos a ponerle su nombre. Aquí vamos a poner que esta es la empresa. Y acá vamos a tener a nuestro querido y gran amigo el banco. Muy bien, tenemos esas 3 posiciones. Y dependiendo desde donde nosotros nos encontremos, vamos a poder analizar los flujos de dinero. ¿Ok? En este caso, si yo soy una empresa, mi empresa va a generar estos 3 flujos de dinero. Si nosotros analizamos el ejemplo que estamos viendo, vamos a ver el flujo de efectivo de ¿qué? De activos. Activos. Muy bien. ¿Cuál otra vamos a tener? Bueno, ya, hasta ahí. Dejémoslo ahí. El flujo de efectivo de los activos, es decir, que mi empresa tiene que tener este flujo que va a ser igual a la suma de estos dos de acá. ¿Por qué? Porque mi empresa está constituida por los aportes que han dado los accionistas y los bancos, ¿no es cierto? Por ende, mi empresa tiene una estructura financiera que está compuesta por los aportes de estos dos. Entonces, los accionistas nos dieron dinero, ¿verdad?
Los accionistas nos dieron dinero. ¿Y los bancos nos dieron dinero? Sí. Por ende, este dinero que nos han dado ambos ha generado una estructura dentro de mi organización que se llaman activos, ¿no es cierto? Que es la estructura económica. Y esta estructura económica tiene que generar va a generar el flujo de activo que va a ser igual a la suma de los flujos de dinero que tiene que darle mi empresa tanto a los bancos como a los accionistas. Por ende, cada uno de estos va a recibir lo siguiente. Los accionistas van a tener el flujo de efectivo de accionistas, ¿cierto? Y acá que van a tener, ¿qué son los bancos? ¿Son acreedores o, o qué son? Acreedores, flujo de efectivo de acreedores. ¿No es cierto? Entonces, dense cuenta que cada uno de ellos, ya sea los accionistas y los bancos, tiene un interés en la empresa, porque la empresa es la unidad que se encarga de generar a través de sus actividades ordinarias y extraordinarias rendimientos que tienen que atender los intereses no solo de los bancos, sino también de los accionistas. ¿Por qué? Dígame, Mario, sí. Inge, disculpe, antes, una preguntita. Por ejemplo, si nosotros le debemos al Estado, ¿también sería acreedor? Claro. Mm, Es una ya. deuda, para ustedes es un pasivo eso. Y está constituido dentro de las estructuras del pasivo, impuestos por pagar, también puede haber impuestos pagados por adelantado, también son flujos de efectivo, ¿ok? Ya. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí, Mario? ¿No? ¿El resto? Muy bien. Ahora, hagamos lo siguiente. Pongamos nuestra vista dentro de la empresa. Imaginemos que en este caso nosotros somos la empresa. Estamos aquí. Si yo soy la empresa, yo voy a tener ciertos cambios dentro de la organización. Muy bien. Y yo voy a tomar todos los flujos de la siguiente forma. Para yo generar el flujo de efectivo de los activos, voy a empezar calculando el flujo de efectivo operativo. ¿Por qué? Porque mi empresa tiene operaciones que está realizando constantemente y estas operaciones nos han dado una utilidad antes de intereses e impuestos con la cual yo debo empezar a trabajar. ¿Por qué debo utilizar la utilidad antes de intereses e impuestos? Porque esta utilidad todavía no ha sido afectada por cuestiones que no sean netamente operativas. ¿Me hago entender? ¿A qué se refieren los intereses? ¿Con qué tienen que ver los intereses? ¿Con la estructura del patrimonio o con la estructura de los pasivos? Los intereses que paga la empresa. De los pasivos. De los pasivos, porque son las tasas exigibles que están relacionadas al costo de capital de la empresa. ¿Ok? Los pasivos nos exigen el pago de una cuota más un interés, ¿no es cierto? Eso es lo que nos estamos nosotros pagando ahí. Dependiendo si es que sea método alemán, método francés, método Bullet, etcétera. Nosotros tenemos que atender esas obligaciones, pero ese valor que se está generando ahí está determinado ¿por qué? Por la estructura de pasivos y no tiene que ver con lo que haga las máquinas dentro de mi flujo operativo, mi infraestructura, etcétera. Por eso nosotros descartamos esa parte ya que nosotros cuando trabajamos con el flujo de efectivo de los activos, netamente queremos ver qué es lo que están haciendo los activos sin verse influenciados por la estructura financiera, por cómo se ha venido financiando mi empresa, etcétera. Por ende, nosotros partimos de la utilidad antes de intereses e impuestos, porque es la utilidad operativa. ¿Qué hacemos luego? ¿Por qué sumamos depreciaciones y amortizaciones?
¿Quién me puede explicar eso? ¿Por qué sumamos depreciaciones y amortizaciones? Porque se mencionaba que a pesar de que se deprecia y se amortiza, no representa una salida de dinero para la empresa. Correcto, muy bien. Miren, aquí tenemos la depreciación que equivale a 65. Como va restando en el estado de resultados, esta resta, a pesar de que nos ayuda a pagar luego menos impuestos porque tenemos menos utilidad gravable, es decir, le estamos dando menos cobija al gobierno para que nos esté poniendo más impuestos. Esta parte de aquí no representa una salida de dinero, sino que es una salida ficticia de dinero que nos ayuda a disminuir la utilidad gravable. Por ende, la volvemos a sumar acá. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Ya. Y luego los impuestos. ¿Por qué ponemos los impuestos? Porque estos sí o sí los terminamos pagando de una u otra forma. Y esto de aquí es algo que obligatoriamente tenemos que asumir frente al gobierno. ¿Ok? Y esto sí nos están cobrando como una salida de efectivo y obviamente vamos a tener que afrontarla porque es una obligación que tiene la empresa para con el Estado. Por eso también aquí nosotros vamos a restar esta parte y ahí vamos a obtener el flujo de efectivo de las operativo. Es decir, esta empresa, en este caso, con estos estados financieros, estamos utilizando ¿qué? Utilidad antes de intereses e impuestos, sale del estado de resultados. A esto le estamos sumando la depreciación porque no significa una salida de efectivo. Y a esto le estamos restando los impuestos, que sí fue una salida de dinero. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. ¿Qué más nos dice la fórmula del flujo de efectivo de los activos? Que es la suma de tres tipos de movimientos de dinero. Uno es el flujo de efectivo operativo, el otro son los gastos de capital, ¿ok? Pero ¿qué son los gastos de capital? Ya les dije, no se confundan mucho con estos. El capital se refiere a los activos fijos que tiene la empresa, las inversiones de capital que está haciendo, se está capitalizando, está creando más infraestructura, por ende está creando, se basa en trabajar con la diferencia que ha existido desde el principio del año con el final del año de los activos fijos. Esto nos dice si la empresa está invirtiendo en más activos fijos o está vendiendo los activos fijos que ya tenía. ¿Qué pasa si una empresa aumenta los activos fijos? ¿Estará utilizando dinero o estará originando dinero? Para que se dé ese Utilizando crecimiento. dinero, Utilizando. utilizando. Está utilizando, ¿no es cierto? Es por eso, si es que yo tuve activos fijos netos finales mayores que los iniciales, significa que la empresa ha estado utilizando dinero. Ese dinero ha salido de la empresa para comprar estos activos fijos que ingresaron a la empresa y han hecho crecer mis activos fijos, ¿verdad? Por ende, este aumento de activos fijos se va a poner con el símbolo positivo o negativo. Negativo, porque está saliendo dinero. Negativo porque está saliendo dinero, ¿ok? ¿Está todos claros hasta ahí? Estamos paso a paso para que me digan si es que van comprendiendo. Si todos están de acuerdo y está todo claro, me confirmen con una manito arriba para que quede constancia de la clase, ¿ok? Y si no, díganme para que yo les pueda repetir la parte que no hayan entendido. Osvaldo, dígame. ¿Ya estamos? ¿Todo claro? Sí está claro. Ya, Osvaldo, muchas gracias. El resto, muy bien. Ya. Ahora que yo ya determiné cuánto mi operación está dando, con los gastos de capital yo también estoy determinando si es que yo utilicé dinero para hacer crecer mis activos fijos o si los vendí. Y en caso de que yo los haya vendido, significa que hubo una disminución de activos fijos. Esta disminución se va a grabar con símbolo positivo o negativo. Positivo. Positivo porque estoy vendiendo, por ende me está ingresando dinero. ¿Estamos claros? Como son netos, aquí nuevamente estoy sumando las depreciaciones y amortizaciones, ya que acá ya están libres de ese valor. Por ende lo sumo nuevamente acá.
Y por eso tengo un gasto de capital neto de 130. Que este 130 significa que mi empresa ha invertido, es decir, ha utilizado dinero para pasar de 1644 a 1709. ¿Ya? Por ende, ha hecho uso de efectivo, es decir, ha salido dinero. ¿Qué pasa con el capital de trabajo neto? ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Alguien puede decirme? Ya lo vimos en la clase anterior. El capital de trabajo es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente, y este fondo de dinero nos ayuda a determinar primeramente si una empresa es líquido. Desde ahí partimos, si nos ayuda a determinar la liquidez. Y en segundo lugar, nos ayuda a determinar cuánto nosotros hemos tenido que invertir en este capital de trabajo. Un ejemplo que les doy para entender el capital de trabajo. Imaginemos que nuestra empresa está produciendo y tiene un aumento de demanda que me obliga a mí a contratar un trabajador adicional. Eh, Como yo tengo un periodo de maduración de unos 60 días, yo tengo que aumentar mi capital de trabajo para poderle pagar a ese trabajador, ¿no es cierto? Hasta que yo cobre ese dinero. Por ende, el aumento de capital de trabajo es una utilización que yo estoy haciendo de dinero, es decir, un flujo de dinero que está saliendo de mi empresa y que está entrando al bolsillo del trabajador en este caso, ¿no es cierto? Entonces, el capital de trabajo nos va a dar una variación y nos va a dar un valor de aumento o disminución. Si es que el capital de trabajo aumentó, yo estoy haciendo un uso o un origen del dinero. Estoy haciendo un uso o generando un origen de dinero. Generando, porque aumentó, sería positivo. No, Sería negativo. negativo, Está porque ya les saliendo dije, dinero. si aumentó, yo Sí, estoy utilizando fondos para Ah, yo aumentar le el entendí que capital. aumentó, como que el resultado fue positivo, o sea, entendí que aumentó el flujo de capital. Sí, sí, puedes repetir esa parte, ingeniero. Claro, yo tengo un capital de trabajo del año final de 1014, ¿no es cierto? Y al principio de año tenía 684. Eso significa que yo tuve que mi capital de trabajo aumentó. Es decir, para que este capital de trabajo haya aumentado, yo tuve que haber hecho uso de dinero para que aumente este capital. Y el uso de dinero se graba con símbolo negativo. ¿Por qué? Porque mi empresa lo está utilizando para crecer este capital. ¿Ok? Como les daba el ejemplo, imaginemos que contraté a otro trabajador y este trabajador me cobra 330. ¿Ya? Esos 330 que él me cobra hasta que yo pueda realizar, por ejemplo, mi periodo de maduración económica, hasta que venda mi producto y lo cobre y recupere esta parte, pues yo voy a tener que aumentar ese capital de trabajo. ¿Y cómo lo aumento? Con fondos, ¿no es cierto? Y estos fondos van a grabarse con un flujo negativo. ¿Por qué? Porque van a ir al bolsillo del trabajador. ¿Estamos claros? Ya, muy bien. Entonces, si tengo un cambio, si es que tengo un capital de trabajo que ha aumentado, significa que este cambio ha necesitado el uso de fondos de la empresa para que crezca el capital de trabajo y por ende va a grabarse con un signo negativo. ¿Qué pasaría si es que yo despido trabajadores? ¿Habrá disminuido el capital de trabajo o no? Y eso se graba con signo positivo o negativo. es compositivo. Positivo, porque estoy recuperando el dinero que lo tenía invertido en el capital de trabajo. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Ahora, para sacar el flujo de efectivo de los activos, pues tenemos 87 que nace del flujo operativo que tuvo que atender los gastos de capital y los cambios en el capital de trabajo neto. Como tuvo que atender estos dos, es decir, ambos aumentaron el gasto de capital y el cambio en el capital de trabajo neto, por eso disminuye el flujo operativo y se convierte en el flujo de efectivo de los activos. Ahora, estos 87 unidades monetarias deben ser equivalentes ¿a qué? Recordemos la fórmula. ¿Qué preguntó Inge?
el flujo de efectivo de los activos debe ser equivalente ¿a qué? Acreedores más Acción más accionistas. patrimonio. Acreedores más accionistas. Eso significa que la suma del flujo de efectivo de los acreedores y de los accionistas debe darme igual ¿a cuánto? 87. A 87, ¿no es cierto? Vamos a analizar el flujo de efectivo de los acreedores y cómo se hace. En este caso, vamos a cambiar la perspectiva que nosotros ya teníamos. Nosotros en el flujo de efectivo de acá estábamos en el punto de la empresa, ¿no es cierto? Viendo las cosas desde esta perspectiva. Pero cuando nos referimos al flujo de efectivo hacia los accionistas, nosotros vamos a tener que ver las cosas desde el punto de vista de los accionistas para entenderlo de mejor forma. ¿Y qué nos dice aquí? ¿Qué reciben los accionistas? ¿Qué es lo que esperan recibir los accionistas? Dividendos. Dividendos, ¿no es cierto? O intereses pagados perdón, aquí estoy con los accionistas. Los accionistas tienen que recibir dividendos. En este caso, los accionistas, si nosotros miramos el estado de los dividendos que han tenido los accionistas, ¿cuánto han recibido? $103. $103 les ha llegado a ellos al bolsillo, ¿no es cierto? Pero aquí nos dice algo muy interesante. Nos dice que le está restando estos $40. Pero ¿de dónde salen estos $40? Son los fondos netos de la emisión de nuevas acciones. Es decir, al accionista se le debe 103, pero como vamos a hacer una emisión de nuevas acciones, los accionistas van a tener que pagar por esas nuevas acciones y por ende, los accionistas están pagando esta emisión de nuevas acciones que se les está descontando de estos $103. Es decir, es como que yo les debiera a ustedes $100, pero ustedes me deben $103, yo les debo a ustedes. Pero yo les digo, ¿saben qué, chicos? Ustedes tienen que hacer una aportación también para el proyecto integrador, que es de $40. Entonces, ¿qué hago yo? En vez de darles los 103 y que ustedes me estén dando los 40 a mí, de una vez se hace todo este cálculo y el flujo de efectivo para los accionistas equivale ¿a cuánto? $63. $63. Entonces, ¿cuánto va a recibir el accionista? Ustedes. Lo que tenían que recibir, que son los dividendos, menos lo que les tocó aportar, que son los $40. ¿De dónde nace esta variación de los 40 si nos vamos a analizar el estado de resultados? Nace de acá, acciones comunes y superávit pagado. ¿Cuánto fue el aumento del año 1 al año 2? $40 mes. Claro, hubo una emisión de acciones que hizo que varíe de 600 a 640. Como estamos analizando el patrimonio, todo flujo que aumente de aquí que aumente, es decir, si aumentó de 600 a 640, es un flujo que está saliendo o entrando a la empresa. Entrando, Saliendo. ¿Quién dijo saliendo? estaré aumentando. ¿Por qué creen que está saliendo y por qué creen que está aumentando? Eso quiero que me expliquen. O sea, porque está ingresando los $40 a la empresa, pues no le están cancelando Exactamente, todos los están dividendos. ingresando los $40 a la empresa. Cuando hay un aumento, ya sea en pasivo o en estructura de patrimonio, estos aumentos significan que la empresa se está financiando, por ende están ingresando los valores a la organización. Todo lo contrario que pasa con los activos, ya que si los activos aumentan, la empresa está sacando dinero para comprar esos activos. ¿Ok? Mientras que si los activos disminuyen, significa que la empresa está vendiendo infraestructura, planta, máquinas, etcétera, y está utilizando ese dinero como un ingreso de dinero para la empresa. ¿Estamos claros? ¿Ya? Se comportan diferente en estos dos. Por ende, si yo tengo un aumento de acciones comunes y superávit pagado, estos $40 están saliendo del bolsillo ¿de quién?
de los accionistas, ¿Está reflejado entonces aquí esto? claro. Muy bien, entonces ya estamos entendiendo cómo le está llegando el flujo a los accionistas, ¿verdad? Primeramente van a tener los dividendos pagados y luego de eso, si es que no tienen ninguna otra cosa que atender que la empresa les esté exigiendo, ellos podrían llevarse los 103, pero en este caso dice, vamos a hacer un fondo neto de emisión de nuevas acciones, es decir, nuestras eh, acciones comunes van a crecer de 600 a 640. Por ende, de ustedes va a salir este fondo porque ustedes conforman la parte del patrimonio de la empresa, ¿no es cierto? Y lo mismo con utilidades retenidas. Aquí también nos menciona que la empresa, miren, tiene esta utilidad de $412. Si dependiera solo de pagarle dividendos, ¿cuánto se llevarían los accionistas? 412. ¿No es cierto? ¿Y por qué creen que no se les está pagando los 412 y se les está pagando 103 únicamente? Por lo que le retienen, lo que están reteniéndole a la empresa. La empresa Ya. le está reteniendo un valor. Muy bien. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes como administradores financieros. ¿Por qué retendrían utilidades? O sea, primero es como que un requisito que pone, no me acuerdo si era la SEPS o la Superintendencia de Bancos, según lo que nos enseñan, no me acuerdo bien. No, No, o sea, todo un olvidémonos de requisito. la superintendencia de compañías y de bancos. Bueno, ¿Ustedes para que la por qué empresa tenga también retendrían? liquidez, ¿Para qué? la empresa tenga liquidez. Liquidez. O sea, para que cuente con efectivo. Ya, bueno, tenemos una posición. Vamos, coméntenme el resto. Porque de Provisiones. ahí, de Levanten la las mano para utilidades, irles dando la palabra, por favor, porque los veo que hoy día se han venido con todas las ganas de participar. Continúa Osvaldo, luego vamos con María José. porque de las utilidades se retiene el 15% para los empleados y los hijos de los empleados. Y este 309 de 412 será equivalente al 15%, veamos. No, es una parte. 75%, imagínense. Yo como empresario, perdón, como el administrador financiero de la empresa, voy donde los accionistas y les digo, ¿saben qué? Yo les voy a repartir únicamente el 25% de la utilidad que tuvimos. A ver, ustedes son los accionistas. Yo les digo, miren, hay 412 millones de dólares de utilidad neta para repartirles a ustedes. Hasta ese momento, ¿ustedes van a estar felices, sí o no? Felizotes. Muy bien. Ahora, yo cojo y les digo, no se emocionen todavía, porque únicamente les voy a repartir el 25% de eso. ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer? Le Se pregunto tendría que por qué. justificar. Claro. ¿No es cierto? ¿Ya? Continuemos hasta ahí, a ver. Continuemos con María José, luego vamos con Michelle y luego vamos con Claudia, ¿ok? ¿Su aporte, María José? Bueno, una decía provisiones, pero también podría ser para aumentar el capital de trabajo, Ya. para realizar Tengamos presente eso y inversiones o me lo para recuerda pagar despuesito de esa obligaciones. parte, ¿ya? ¿Perdón? Tengamos presente lo que usted me menciona y me lo recuerda después para hablar acerca del capital de trabajo, ¿ok? Bien. Ya, continuemos, Michelle y luego con Claudia. Michelle, ¿está por acá? Aguad. Perdón, Silvana. Ah, no, Silvana Michelle, pues, claro. Sí, justamente, yo sé quién es Michelle. Dígame, Silvana, ¿por qué Que sería retendría por usted? que puede ser que quieren volver a reinvertir sus utilidades, porque lo quiere volver a invertir, hacer una inversión, Ya, muy bien, por ahí va, invertir creo que es la palabra. correcto. Ahora sí vamos con Claudia. Claro, la retención de utilidades es como una decisión financiera, ¿no? Los accionistas en este caso toman esta decisión preveyendo tal vez un tema de estabilidad, puede ser igual tal vez una inversión a corto plazo,
un tema como de un dinero que podría ayudar, por ejemplo, en una emergencia o en una inversión. O sea, tener como un dinero adicional, no distribuirlo todo, sino tener tal vez ese flujo que pudiera ayudar en algo que la empresa necesite. Ya, muy bien. Samantha. Yo también creería que por solvencia y por liquidez. Solvencia y liquidez. Ya. Cada uno de ustedes tiene cierto grado de razón, ¿ok? Depende netamente de cómo esté funcionando la empresa. En este caso, ¿sabemos calcular la liquidez nosotros, sí o no? ¿Cómo se calcula la liquidez corriente? El pasivo le pide al activo, el pasivo corriente al activo corriente. Ya, 1403 tengo de activo circulante y le divido ¿para quién? Para el pasivo circulante. ¿Qué pasa aquí? Por cada dólar de pasivo circulante, ¿cuántos dólares tengo de activo circulante? Tres 3 puntos. dólares 3,66. 66. Está demasiado líquida la empresa. En realidad está mucho. Se está pasando de la medida que yo la considero tolerable, es hasta los 2.5 máximo. ¿Por qué? Porque ya estamos teniendo tesorería ociosa, ¿no es cierto? Entonces, en liquidez no es. Entonces los accionistas se comienzan a alocar y me dicen, no, pero Carlos, ¿qué te pasa? ¿Por qué quieres retener las utilidades? Porque, y aquí va algo muy interesante, las utilidades retenidas no me les está dando un acreedor, me les está dando un accionista, ¿no es cierto? Y al momento que me las da un accionista, es una forma de obtener financiamiento sin costo exigible, ¿no es cierto? Pero el accionista nos va a decir, a ver, no, algo debes tener en la cabeza porque no, o sea, no, tiene que ser justificable que tú nos quites el 75% de todo lo que nos hubiera tocado. Y ahí tenemos que utilizar nosotros el principio del valor del dinero en el tiempo y proponerles a ellos el hecho de que puede que exista un proyecto que nos ayude a generar aún más rendimiento de este dinero y por ende nosotros justificamos esta reinversión, que podemos utilizarla ya sea en activos fijos, es decir, puede que nuestra empresa, miren, ya tenemos demasiada liquidez. Para disminuir nosotros la liquidez, tendríamos que crear más más activos y a la vez más pasivos para que puedan la organización justificar un crecimiento. Como ya tengo una demanda que está haciendo que mis flujos de efectivo y de activos circulantes estén aumentando, yo necesito ya crear una estructura económica que sea más capaz de abordar eso. Es decir, yo ya tengo que hacer crecer mi estructura, porque yo ya tengo mucha liquidez, me está yendo bien. eh, el inventario también está creciendo, etcétera. Voy a utilizar este dinero probablemente para hacer crecer mi planta y equipos netos para así tener una estructura económica mucho más grande para que se pueda ir ajustando al crecimiento de la empresa. Y como este tipo de financiamiento no tiene costo, pues no voy a tener que estarle pagando al banco anualmente intereses por obligaciones. ¿Me hago entender? Muy bien. Inge, pero Dígame, Ricardo. esto sería, o sea, como presentarle un presupuesto a los accionistas. Porque se No un supone que para eso se presupuesto, hacen presupuestos, para, exactamente. O sea, y ahí se genera la junta de accionistas y ellos decidirán si es que van a tomar esas utilidades, perdón, se me fue el término, a aumentar ese valor en utilidades retenidas para poder, para que se justifique el hecho de que sí, en realidad te digan, a ver, yo ya, perfecto, yo renuncio a ese 75% de esos 309 millones, pero porque para el siguiente año yo voy a tener una rentabilidad mucho mayor de la que voy a tener de esos 309 ahorita. Es decir, si el beneficio, el valor actual neto de la opción financiera que me presente el administrador dice que tiene un valor mayor que 309, pues se va a tomar esa decisión.
Y si es que ya se ha presentado y ellos han decidido esto, es porque se dio esta situación de aquí. Que el valor actual neto de estos 309 millones es mayor a 309, pues se toma esa decisión. ¿Estamos claros hasta ahí? O sea, se tendría que ir con la propuesta como tal Claro, para obviamente, pero se si es que ya se valide. decidió esto, es porque estos 309 millones valen más invertidos ahora que estando en el bolsillo de los accionistas. Ya, listo. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Vamos a tomarnos una pausa activa si es que desean, si no seguimos. Correcto. Vamos a hacer un ejercicio práctico para calcular el flujo de efectivo de los activos, ¿ok? Para esto, les he enviado un link que está en el chat de aquí del Zoom y en el chat de WhatsApp y en el cual van a encontrar los siguientes estados financieros. Van a encontrar el estado de resultados de US Composite y el balance general de US Composite, ¿ok? Aquí van a tener las cuentas, donde van a tener los ingresos, obviamente, todo lo que corresponde al estado de resultados, la depreciación, ¿ok? Y con esto ustedes van a generar el flujo de efectivo de los activos. Y una vez que lo tengan listo, pues ya vamos a volver acá. Recuerden que deben hacer una hoja adicional aquí, donde van a poner su nombre. Por ejemplo, aquí voy a ponerte el de Samantha. Van a tomar los datos que les estoy poniendo yo acá. Pasa aquí que se me ha movido. Ingresen al link, por favor, y me dicen si pueden ver el estado de resultados. Si no, lo ponemos de nuevo, no hay problema. No, y que le borro el estado de resultados, sí estaba. Listo, ahí ya lo tienen. ¿Ok? Entonces van a ir poniendo su nombre y van a ir calculando. Muy bien. Y van a calcular el flujo de efectivo de los activos en base a las fórmulas que hemos venido viendo en el otro archivo, ¿ok? Para esto vamos a tener 20 minutos, ¿ok? Recuerden que el flujo de efectivo... No, no, no. Este les voy a dejar este pendiente porque tengo que darles también otra parte de información importante. Y luego de que les doy la otra parte, les voy a dar el resto de la hora para que continúen haciendo esto, ¿ok? ¿Qué incluye el flujo de efectivo de los activos? Díganme, díctenme, por favor. Accionistas y acreedores. No, Operativos. ya. Ah, de los activos. ¿Cómo así? ¿Cómo se construye el flujo de efectivo de los activos?
¿Qué incluye? Se construye con el flujo de efectivo operativo, con más gastos de capital, más cambios en capital de trabajo. Trabajo neto. Ujú. Muy bien. Ya, eso va a quedar como tarea pendiente de ustedes. Ahora, ¿qué vamos a ver lo otro? Un segundo. Ya, ahora les voy a explicar en cambio cómo funciona el flujo de efectivo de los acreedores, ¿ok? ¿Quiénes son los acreedores? Los que tienen la capacidad de decirme, págame. Son como el señor Barriga, págame la renta. Él tiene la capacidad de pedirte que te pague la renta porque él es dueño de las instalaciones y él puede en cualquier momento tomar medidas para cobrarte o desalojarte de ahí, ¿no es cierto? En este caso, los bancos tienen una figura similar, no porque te puedan desalojar, sino porque pueden cobrarte y pueden utilizar los métodos legales y su posición legal establecida para que puedan ellos exigirte que les paguen. No sé si les han pasado a ustedes que cuando necesitan, o no sé si han sacado un crédito o a crédito, perdón, algún electrodoméstico y les dicen quién le va a servir de garante, o han escuchado esto, ¿sí? Ya, eso sucede porque las instituciones tienen que buscar la manera de no perder el dinero. Entonces, si te prestan, si te quieren sacar algo a crédito, ellos te dicen, necesito un garante, porque en caso de que no lo pagues tú, ¿quién lo va a terminar pagando? El garante. El garante, ¿no es cierto? Los acreedores, entonces, tienen derecho a qué primeramente. ¿Qué es lo que ganan ellos por prestar dinero? Interés. Intereses. Entonces, si nos ponemos desde la perspectiva que yo les mencionaba, y en este momento nos ponemos desde el punto de vista de los acreedores de las instituciones bancarias, ¿qué flujo de dinero va a ingresar hacia mí como acreedor? El interés pagado, ¿no es cierto? ¿Dónde podemos ver los intereses pagados? Nos vamos a al estado de flujos financieros y aquí tenemos la cuenta de intereses pagados, ¿ok? ¿Por qué? Porque los intereses son el costo financiero que la empresa está asumiendo, ¿no es cierto? Es lo que tiene que pagar por sus deudas. Entonces, los intereses pagados aquí son de 70. Por ende, esta cantidad de dinero es un flujo que sale o entra de la empresa. Sale, Sale. Y desde el punto de vista del acreedor, ¿sale o entra? entra, porque Entra, recibe. ¿cierto? Ya, correcto. Entonces, los acreedores van a recibir esos $70 que se les está haciendo pagados. Pero aquí hay una parte importante que dice que no van a recibir el total de los 70. ¿Por qué? Porque yo como empresa puedo decirle al acreedor eh, que me preste más dinero, ¿no es cierto? ¿Puede suceder esto o no? Claro que sí. Entonces, si yo le digo, ¿sabes qué? Oye, ya te estoy pagando esto, pero sí quiero que me hagas otro préstamo, ¿ok? Entonces yo te digo, ¿de cuánto quieres? Necesito que me hagas de unos 46 millones de dólares. Supongamos que estos son en millones de dólares. Y el banco te dice, ya, perfecto. Entonces, ¿qué va a suceder con esos 70 que te paga, que te tenía que pagar la empresa? Más bien ya se hace quedar los 46. ¿Y cuánto únicamente te toca a ti como acreedor? 24. ¿De dónde salen estos 46? Porque no, tal vez no encuentro una cuenta que diga fondos netos de la venta de deuda a largo plazo. Entonces, no sé, pone a pensar y dice, a ver, deuda a largo plazo. ¿Dónde está la deuda a largo plazo? En el activo pasivo patrimonio. En el En el pasivo, pasivo no corriente.
en el pasivo no corriente, exactamente. Entonces, yo me voy al pasivo no corriente. Deuda a largo plazo. ¿Cuánto ha subido? 408 a 454. Al ojo son $46, ¿no es cierto? Con 46 millones. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, si nosotros necesitamos determinar cuánto ha sido la cantidad de intereses que ha tenido, que ha recibido el acreedor, vamos a tener en cuenta cuánto, primeramente, la cantidad de dinero que está en intereses que ha pagado la institución, y a esto le vamos a sumar o a restar la cantidad que se haya dado de deuda a largo plazo. En este caso, como la deuda a largo plazo aumentó, significa que las instituciones financieras me dieron más dinero, ¿sí o no? Entonces, eso es un valor que se graba desde el punto de vista de la empresa con saldo positivo, pero desde el punto de vista del acreedor, es dinero que no va a recibir, al contrario, que me lo está prestando nuevamente. Entonces, él va a ser con signo negativo. Por eso les digo, para que entiendan, esto de los signos tienen que ponerse en la perspectiva de cada uno de los que están involucrados aquí. La empresa va a tener orígenes y aplicaciones de dinero. Los accionistas van a tener también orígenes de dinero, y en caso de que les toque y que haya existido, por ejemplo, aquí un aumento en las acciones comunes y superávit pagado, es una salida de dinero por parte de los accionistas, ¿verdad? Por eso son esos $40 y a los accionistas ya no les tocan los 103, sino los 103 millones que les hubiera tocado menos la cantidad de 40 millones que se refiere a las acciones comunes que aumentaron de un año al otro. ¿Está claro? Ingeniero, o sea que si es que yo estoy sacando el flujo, en este caso de los activos, es como que me pongo en la posición de la empresa para determinar qué ingresa, qué sale. Exactamente, Si me exactamente. pongo o sea, si voy a hacer un flujo de acreedor, en ese momento ya no soy la empresa, es como que soy el acreedor Se pone y el allí uniforme del determino. banco. Ajá, Y ya. Y lo mismo en el caso de los accionistas. exactamente. Se pone el terno de los accionistas. Ya, gracias, ingeniero. Ingeniero, el origen resta y la aplicación suma, ¿cómo era esa partecita? El origen suma y la aplicación resta. Gracias. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Ya, muy bien. Ahora, nosotros hemos trabajado con esto, ¿no es cierto? Según el ejemplo y haciendo los cálculos, el flujo de efectivo, que es equivalente a ¿cuánto? A 87, debe ser igual a la suma del flujo de efectivo de los accionistas, que es equivalente a ¿cuánto? 63. Muy bien. ¿Y el flujo de efectivo de quién más? Los acreedores. Correcto. ¿Que es equivalente a cuánto? $24. Sumamos estos de aquí. ¿Nos da equivalente a cuánto? ¿Se cumple o no se cumple lo que les estoy mencionando de acá del principio de la ecuación contable? Entonces, la comprobación para que ustedes hayan sacado un flujo de efectivo de los activos correctos es que sume el flujo de efectivo de los acreedores más el de los accionistas, el mismo valor. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Están con Ya la- repítele porfa esa partecita. Disculpe la molestia. No es molestia, por eso estamos. A ver, para determinar si es que estuvo correcto el cálculo, el flujo de efectivo de los activos debe ser igual a la suma del flujo de efectivo de los accionistas más el flujo de efectivo de los acreedores.
Es decir, el flujo de efectivo de accionistas ha sido 63. El flujo de acreedores ha sido 24. Sumados ambos nos dan ¿cuánto? 87. Y este 87 debe ser igual al flujo de efectivo de los activos. De esa forma, nosotros estamos corroborando que hemos cumplido con el principio de la ecuación contable, que el activo es igual al pasivo más patrimonio, o dicho de en forma de flujos, el flujo de los activos es igual al flujo de los acreedores más los accionistas. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Ya, muy bien, Ricardo. ¿Alguien más? ¿Sí entendieron todos? María, ¿sí entendió? Correcto. Ahora, les voy a explicar otra situación que existe. Ustedes, cuando vayan a buscar información de una empresa, vamos, de mi tabla, perdón un momentito. Ya, muy bien, aquí estamos. A ver, chicos, esto guárdenselo como tutorial. ¿De dónde se obtiene la información financiera de las empresas en Ecuador? Principalmente de la página de SuperCIAS, Superintendencia de Compañías del Ecuador. Aquí ustedes tienen un portal de la información, un portal de documentos. Y en el portal de la información ustedes tienen sector societario, mercado de valores y seguros, que son los tres tipos de instituciones que supervisa la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Compañías, valores y seguros. Si vamos al sector societario, yo aquí puedo buscar los diferentes tipos de empresas. Busquemos en este caso una compañía, puedes hacerlo por el nombre del expediente, el RUC o el nombre de la empresa de la empresa misma. En este caso hagámoslo por el nombre. ¿A alguien se le ocurre una empresa? Austrogas, Austro, ¿cómo? Austrogas, Austrogas. Compañía de Economía Mixta Austrogas. ¿Ok? Llenan el código CAPTCHA. ¿Y esta compañía de dónde salió? No la había escuchado yo. en Cuenca yo trabajo ahí. Ah, usted trabaja. Ah, ya, perfecto. A ver, entonces aquí, chicos, ustedes en la parte izquierda van a tener diferentes tipos de documentos relacionados con la empresa. Entre estos, ustedes tienen uno que se llama Información Anual Presentada. Y aquí ustedes tienen varios tipos de información. Miren, por ejemplo, del año 2022, la empresa ya ha presentado el balance general, el estado de situación financiera, el resultado de una auditoría externa, la nómina de socios y accionistas, el informe del gerente, del comisario, la nómina de administradores, el RUC, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio. ¿Y este qué dice? Estado de flujo de efectivo. Estado de flujos de efectivo. Tiene el mismo nombre que el documento, que lo que hemos hecho acá. Estado de flujo de efectivo de los activos.
No, ¿no es cierto? ¿Por qué se da esto? Porque esta de acá es una información que el administrador financiero, que el financista, va a obtener de realizar estos cálculos, ¿ok? Esta es una metodología para obtener el flujo de efectivo. Esta metodología tiene en cuenta netamente la parte operativa del negocio, ya que deja a un lado la situación de la deuda, etcétera, de los intereses que hay que pagar y demás. Solo tiene en cuenta el flujo de efectivo operativo, lo que ha gastado en el capital, en infraestructura, en activos fijos y lo que ha gastado en el capital de trabajo neto. El gasto de capital de esto de aquí está relacionado con los activos de corto plazo o de largo plazo. Largo plazo, ¿no es cierto? ¿Y los de acá? De corto. Ambos siguen siendo parte de la estructura económica, ¿no es cierto? Sino que aquí nos mide las variaciones que hemos tenido por inversión o desinversión de cada una de estas dos. Por eso, estas dos fuentes de aquí ayudan a hacer el ajuste de lo de acá, ya sea sumando o restando. ¿Claros hasta ahí? Ahora, esto es un procedimiento, ¿no es cierto? En cambio, lo que nosotros vamos a encontrar acá, el estado de flujos de efectivo, es un documento estandarizado que se ha creado a través de una metodología de cálculo. Y este documento estandarizado va a dar información de tres áreas principales que son las siguientes: el flujo de efectivo de las operaciones, el flujo de efectivo de las inversiones que ha hecho la empresa y el flujo de efectivo del financiamiento que ha recibido o ha pagado la empresa. ¿Claros hasta ahí? Este de acá contiene otros valores diferentes a lo que nosotros hemos estado viendo eh, en el otro, en el otro cálculo que estábamos haciendo, el flujo de efectivo de los activos. Y acá te da otro tipo de información más estandarizada, donde tú vas a poder determinar si es que la empresa ha tenido flujos positivos o negativos de las operaciones, si ha tenido flujos positivos o negativos de las inversiones que ha hecho o flujos positivos o negativos del financiamiento. El flujo de efectivo de de las operaciones, perdón, en este caso empieza desde el EBIT, igual, ganancias antes de intereses e impuestos, earnings before interest and taxes, ¿ok? Y luego tenemos el que le suma la depreciación. Ya se sobreentiende por qué suma la depreciación, ¿no es cierto? Ahora, aquí comienza a hacer otro tipo de cálculos. Le quita las cuentas por cobrar, le quita los incrementos en inventarios, le suma los incrementos en deudas comerciales, le quita los impuestos y eso le está dando el efectivo generado por operaciones. Mientras que las inversiones las toma netamente al cambio en los activos fijos. Las inversiones está similar a lo que nosotros calculamos en los gastos de capital, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Pero acá ya cuando pasamos al financiamiento, ya toma en cuenta no solo los dividendos y todo eso, sino toma las deudas y los dividendos. Por ende, aquí analiza el flujo de efectivo del financiamiento y determina si es que hubo incremento en deudas bancarias. Aquí sumaría, ¿no es cierto? Porque es una generación de efectivo. Si hay intereses por deudas que se ha pagado, significa que la disminución de la cuenta es una salida de dinero porque yo he pagado eso. Y los dividendos en efectivo también, pues es dinero que yo le estoy pagando a los accionistas. ¿Es dinero que sale o entra a la empresa? Que sale, ¿no es cierto? Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. Actividades operativas. ¿Qué se considera como flujo de entrada de las actividades operativas? El principal flujo de entrada de las actividades operativas, ¿cuál será? Del rol principal de la empresa, de su razón de ser, que es de la venta de los bienes y servicios, ¿ok? Por eso nosotros aquí en las actividades operativas netamente vamos a ver la generación o, o disminución de la cantidad de dinero que proviene netamente de estas actividades que están relacionadas a la venta de bienes y servicios, al rendimiento sobre
Ahí estamos, o interés y capital de accionistas. Tenemos flujos de salida, el dinero que pagamos a proveedores por inventario, a empleados por sus servicios, pago a los prestamistas, pago a los gobiernos por impuestos, pago a los proveedores por otros gastos de operación. El pago al gobierno por los impuestos, ¿de dónde sale este valor? ¿De estado de resultados o balance? Del estado de resultado. Del estado de resultados, muy bien. El pago a proveedores de inventario, ¿de dónde sale? ¿Estado de resultados o balance? Balance. El pago de empleados a sus servicios. Igual del balance general. No, El ¿Por estado de qué? resultado, porque son los gastos Son administrativos de aquí. gastos. Ah, sí, sí, tienes exactamente. razón. Y costos relacionados a mano de obra. ¿Ok? Pilas con eso, chicos. Ahora, para entenderlo mejor ya hablando en el sistema financiero ecuatoriano, ustedes cuando vienen aquí van a encontrar este estado de flujos de efectivo y van a poder analizar. ¿Cómo es que se llamaba, Ricardo, la Austrogas? Sí. Esta página se sabe volver un poquito loca, no se asombre. Y lo buscamos consulta de compañías, lo vamos a buscar por el nombre, Austrogas. 240572. Consultamos. Aquí podemos irnos a documentos online o a información anual presentada. Documentos online tiene la recopilación de varios años de estados financieros. Aquí información presentada online también, pero te los va desglosando ya hoja por hoja. Estado de flujos de efectivo. Esta la ha presentado el 28 de abril del 2023. ¿Y tiene la información de qué año? ¿Qué pasó? 2022. No quiere dejarse ver tu empresa, Ricardo. Buscamos otra. ¿Y esto qué pasó? Está loco. Creo que está caído el servidor, no sé qué será, pero no me deja. ¿Sí están viendo? Correcto, entonces aquí nos vamos a la consulta de documentos. Ay.
Documentos online. Vamos a intentar ahora. No, no nos permite. Ok, busquemos otro ejemplo. Entonces, dentro de los diferentes tipos de flujo, de estado de flujos de efectivo, vamos a encontrar métodos de su cálculo. Hay método directo y método indirecto. En el método directo vamos a utilizar las cuentas tanto del estado de resultados como del balance, y estas cuentas tienen cierto tipo de características que las pueden hacer que se junten. Por ejemplo, si nos referimos a las actividades operativas, ingresará ahí el patrimonio, ¿creen ustedes? ¿O tendrá más que ver los activos circulantes, el estado de resultados? No Claro, ingresa el patrimonio, los activos más bien. El activo los activos circulante. circulantes tienen que ver mucho Ajá. con la operatividad, ¿no es cierto? Porque lo que queremos aquí es saber el flujo de efectivo de las actividades de operación. Entonces, en este caso dice que va a tomar como valor positivo el efectivo recibido de clientes, obviamente. Efectivo pagado a proveedores y empleados, ¿es un origen o salida de dinero? Salida, Interés pagado, salida, impuestos pagados. salida también. Correcto. Entonces, ¿cuánto hemos tenido de efectivo suministrado o usado por actividades operativas? $219. Ya, y esto significa que la empresa generó esos 219 o que los usó. Dinero, Generó, ¿no es cierto? Entonces, sus actividades operativas están generando flujos. De acuerdo hasta ahí. ¿Eso es algo bueno o es malo? es bueno porque le alcanza para cubrir sus obligaciones y tiene un excedente. Es bueno porque estamos generando con nuestras actividades ordinarias, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros nos vamos a la parte de financiamiento, aquí nos dice aumento, perdón, a la parte de inversión. Dice que ha hecho adiciones a activos fijos. ¿Qué significa esto? Ya lo vimos. Adiciones a activos fijos. O sea que hubo un incremento en los activos fijos y Incremento en entonces salió activos fijos. dinero. Por Ujú. ende, esto se graba con signo ¿qué? Negativo. Negativo. Pago de inversión a largo plazo. ¿Dónde se encontrará esto? Inversiones a largo plazo. Dice que ha pagado, por ende ha tenido un valor De salida negativo. de salida negativo en las partes de inversión, pago de inversión a largo plazo. Entonces, su efectivo de la inversión que ha hecho la empresa, en vez de estar vendiendo y generando de la venta de sus activos, ha estado adicionando activos fijos y ha pagado inversiones a largo plazo. Es decir, la empresa ha estado invirtiendo a largo plazo. De un ejemplo de producto que haya invertido a largo plazo puede ser un bonos del Estado, pueden ser, se me fue bonos con descuentos, puede ser bonos de otras empresas, pueden ser pólizas a largo plazo, son inversiones que la empresa ha hecho a largo plazo. Es decir, que utilizó dinero de su empresa para, o sea, perdón, utilizó dinero de sus fondos para destinarlos a la inversión. Por ende, siguen siendo parte de los activos de la empresa, pero significaron una salida de dinero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman, por favor? Muy bien. Y ahora, en la parte de actividades de financiamiento. El financiamiento va a grabarse con signo positivo cuando hay un aumento en las deudas que yo estoy teniendo. ¿Por qué? Porque al pedir deuda, yo estoy pidiendo dinero y va a ingresar dinero a mi empresa. Por eso, un aumento en préstamos de corto plazo se va a grabar con símbolo positivo. Una adición a préstamo de corto plazo en signo positivo. Dividendos pagados. La empresa está pagando dividendos, sale dinero de la empresa, ¿no es cierto? Es una aplicación. Por ende, nosotros vamos a tener un efectivo neto suministrado o usado. En este caso, hemos usado el dinero por actividades de financiamiento en 47. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Al momento de realizar esta parte, nosotros tenemos que hacer una suma de estos tres valores y ahí nos va a determinar si tuvimos un aumento o disminución en el efectivo, porque este es un estado de flujos de efectivo.
Ahora, esta es una situación que no está mal para la empresa, ya que está todavía en valores positivos, tiene un aumento del efectivo, ¿ok? Está la empresa también invirtiendo en sus activos fijos y está también invirtiendo en inversiones de largo plazo. O sea, está utilizando dinero para hacer crecer sus activos fijos y para generar inversiones de largo plazo que tienen como propósito generarle más valor a la empresa. ¿Estamos claros hasta ahí? Listo, chicos. Voy a hacer el último intento con la superintendencia de compañías. Veamos qué tal nos va. A veces sucede eso, sobre todo cuando se trabaja en horas de la noche. La página suele o colapsa o algo pasa con el sistema, pero es muy de repente. Intentamos con mercado de valores. No, no nos permite. Esto vamos a tener que verlo en la siguiente clase. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Está entendida la diferencia entre flujo de efectivo de los activos y estado de flujos de efectivo? Muy bien.